no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Por qué nos atraerá tanto lo misterioso, lo desconocido? Bueno, de hecho, estamos en Puerta a lo Desconocido y estamos en Jerez de la Frontera, desde donde hacemos para toda Andalucía este tiempo de radio en el que analizamos los grandes enigmas del mundo. Lo dicho, ¿por qué nos atrae tanto el misterio? Tanto como un monasterio, porque esta noche nos adentramos más allá de los muros del monasterio de la Cartuja, en Jerez. La construcción del monasterio de la Cartuja se impulsó gracias a Álvaro Obertos de Valeto, caballero jerezano de ascendencia genovesa, instalado en Jerez como defensor de la plaza recién reconquistada a los musulmanes por el rey Alfonso X el Sabio en el año 1264, quien al no tener descendencia destina sus bienes al establecimiento en la ciudad de la Orden Cartujana. En 1475 se decide su ubicación en un lugar alejado del núcleo urbano, cercano al río, el río Guadalete, de especial significado para los jerezanos al haberse librado allí en 1368 la Batalla del Salado. Según leyenda, resuelta favorablemente por la intercesión de la Virgen, a la que se había dedicado una ermita con el nombre de Nuestra Señora de la Defensión, que sería el adoptado también para este monasterio. Los misterios de la Cartuja y esos túneles, créanme que hoy día en Jerez de la Frontera se habla de que hay túneles que unen la ciudad con el monasterio. Historias turbias, oscuras, de por qué y para qué los monjes cartujanos utilizaban estos túneles. La gran pregunta que nos hacemos esta noche aquí en Puerta a lo Desconocido es simple. ¿Existieron realmente? ¿Siguen existiendo esos túneles entre el centro de la ciudad y el monasterio de la Cartuja? Eugenio Belgrano, ¿qué se siente al entrar en el monasterio de la Cartuja? Pues yo creo que es un sitio emblemático, cargado de energía, ahí a la ribera del río Guadalete, que te das cuenta de la importancia que tuvo ese lugar y por qué ese lugar estuvo puesto en ese sitio. Yo creo que uno de los lugares más emblemáticos de Jerez. Tú has hecho un montón de investigaciones, tú has estado en multitud de túneles, en el infrasuelo, vamos a llamarle así, pero la Cartuja ¿te ha seducido de alguna manera en particular, diferente a todo y lo mucho que has hecho? A ver, es verdad que a mí lo que me gusta es la parte subterránea y al final casi todos los túneles tienen un patrón común. Cuando empiezas a hacer una investigación sobre un lugar tan emblemático y con tanto peso histórico como puede ser la Cartuja, piensa, y no es por quitar la importancia, que va a ser mucho mejor lo que te vas a encontrar abajo, que al final la leyenda, pues quieres que sea real, esa leyenda de esos túneles que llevaban hasta el centro de Jerez. Después, cuando ya te pones a investigar en el trabajo de campo, pues estás viendo que al final son unos túneles que son túneles arquitectónicos hechos por una cosa en concreto que después hablaremos. Pero le quita un poquito, la leyenda supera en este caso. Claro. La leyenda supera. Créeme que he intentado por todos los medios no hacer spoiler. Es decir, mantener un poco la tensión, avivar la leyenda, pero creo que no sería justo mantener ahí. No, yo sobre todo porque tengo una imagen en la cabeza. Manuel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una imagen en la cabeza, que es esos monjes con esas capuchas caminando por esos túneles hacia el centro de Jerez.
Bueno, yo No me digas que no es romántico. si parte de la base que son mitos y leyendas, ahora si te lo vas creyendo y te vas metiendo en ese mundo y vas investigando como es Eugenio y te das cuenta después que no es así, pues algo te defrauda, pero de todas maneras lo que es la Cartuja te envuelve de tal manera que te hace transportarte a otros tiempos, a otras dimensiones, ¿no? Incluso te hace sentirte en paz. Manuel, ¿recuerdas el primer programa de Puerta a lo Desconocido? Que hablamos del misterio de los túneles de la Cartuja y tú hacías referencia y decías, lo recuerdo claramente, creo que está en iVoox el programa, no lo recuerdo bien. Es que hace ya 9 años. Sí. Y tú me decías, me encantaría hablar con ese hombre que ha hecho la investigación. Eugenio, ¿y lo tienes aquí? Fíjate qué curioso, después de 9 años, lo tienes aquí, a él le puedes hacer todas las preguntas que a mí se me olviden, pero aquí tenemos al hombre que se ha metido abajo. Bueno, nosotros también estuvimos en los Albarizones, en casa de un amigo, que además fue sargento cuando yo estaba en la mili, y levantó del patio la pocetilla, y efectivamente había un túnel, nos metimos, que había poca agua muy limpia, muy transparente, lo que recuerdo, te hablo hace ya muchos años. Y me pareció aquello, eso, espeluznante por una parte y por otra curioso, y te llena como de un sentimiento diferente, ¿no? Y no sé, pero Eugenio ya está metido en sitios donde incluso, bueno, pues yo donde me metí hasta donde alcanzaba la luz, pero si te metes por ahí, te metes con un carburo de este o bueno, hoy en día linterna, más moderno con la linterna. Con un carburo, bueno, tú le has dado carburo como la mina. Le has dado más romanticismo bueno, todavía, hecho, o sea, con la velita aquí en la frente. De hecho, estamos hablando de minas, ¿no? Pues se le llama minas, ¿no? Sí, bueno, se le puede llamar una mina de agua, claro. Una mina de agua o un acueducto, al final. Yo otra cosa que estuve investigando, y ahí me quedé, fue unos años que tuvimos muchísima sequía, que estaba el río muy bajo, y en la orilla contraria a la Cartuja se veía como un arco. Hoy diríamos un desagüe, pero ya metido en el tema de los túneles, ya no ha vuelto a estar el río tan bajo como aquellos años. Pero a la altura de la Cartuja. A la altura de la Cartuja, pero en la orilla opuesta del río. En la otra orilla. En la otra orilla. Y esto ya, bueno, es que ese túnel sería el colmo, ¿no? Sería como. Pero ¿por qué está eso allí? Un alcantarillado, al final. Una alcantarilla, pero si en el otro lado no hay ni fincas ni nada. Pero en el siglo XVIII. Bueno, igual hubo alguna colonia romana, porque estamos hablando de todo esto viene de los romanos. O el inicio, ¿no? Sí, se puede hablar de ello, pero hay varias matices ahí. Es que ese lugar ha sido muy rodado y muy adaptado. Entonces hay diferentes sistemas. Ángel Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tú te has aprendido también muy bien la lección y tú... Yo vengo a escuchar. Esta gente sabe de esto más que yo. No, pero... A aprender. No, pero tú es que has estado este fin de semana. Este fin de semana has ido a la Cartuja. Me he recorrido la Cartuja, que de verdad que es digno de ver y que se lo recomiendo a todo el mundo. Tú eres un poco sensitivo. Una mijita sí, reconócelo. Primero porque tú eres un friki de la investigación. Yo soy un friki de paranormal. La investigación. En general eres friki, como todos nosotros. Como todos vosotros. Nosotros tenemos todos un poquito de friki, lo digo con cariño. Sí. A ver, cuando digo friki digo fanático. Bueno, pero es que la Cartuja te invita a eso. Claro, es un pedazo pero de edificio. ¿qué sensación has tenido allí en la Sensación Cartuja? Cuando has extraña, estado allí. Ninguna, realmente ninguna. Ya digo, yo estaba viendo patrimonio, estaba viendo arte, estaba viendo historia. Y yo ahí a lo que iba era disfrutar del edificio y aprenderme y empaparme todo lo que pudiera. Yo ahí la verdad es que no he estado ni atento, porque hay tanto que ver. Es tan... Desde la portada que entras, el primer arco de entrada, ese arco triunfal, a la historia del sitio, con la batalla del Sotillo. El Sotillo. Qué maravilla. La batalla del Sotillo, te hago un inciso, fue que los moros, porque eran jerezanos y yo soy jerezano, nos hicieron una emboscada y de buena a primera una luz aparece brillante, se ilumina todo. No quiero que me lo cuentes todavía, es la batalla del Salado, ¿no? No, el Salado es otro. Del Sotillo. Del Sotillo. No, es que en ese sitio es donde está esa la Cartuja. Primero hubo una ermita de la defensión y luego se hizo. Pero la batalla del Salado fue por esa zona también, ¿no? También, de batalla, si lees el primer libro de curiosidades jerezanas que hicimos, ahí viene todas. Además de otras cosas. Y ya te digo, es desde el edificio, la vida que habría allí, cómo vivirían los cartujos. Las vicisitudes que ha pasado la Cartuja. Que si quieres podemos hacer un repasito. Claro, mucha lo vamos a historia. hacer. El emporio que tenían, el arte que había ahí, los zurbaranes que había, que eso ya los caballos, los caballos. Los toros, si no llegas por ellos, ni hay toros, claro, ni hay caballos.
Era un emporio. Y la sopa boba. Tenía mucho ¿La poder. sopa boba? La sopa boba. La gente andaba desde Jerez hasta la Cartuja porque le daban la sopa boba. Era una sopa que le daban gratis y se le llamó la sopa boba. Ah, de ahí viene el dicho de ¿estás a la sopa boba? Claro, que era gratis. Que era Entonces gratis. se la daban los cartujos. Ahí había mucho Y podemos poder. hablar también de que el último portero, por decir algo, de la Cartuja fue un nazi. Fue un nazi. O un espía. ¿Cierto? Nazi ¿Cierto? americano. Sí, sí, sí. Si quieres comentamos algo. Bueno, pues Ángel Benítez, doctor en medicina y fanático del más allá, con Manuel Ramírez, escritor e historiador jerezano, y con Eugenio Belgrano, a ti como Espeleólogo. espeleólogo. En esta parte sí, hoy que no, que, espeleólogo. Hoy es peleólogo. que hay ahí alguna ignominia de programa donde yo te tildo de otra cosa que tú no eres, por favor. Por favor, ¿no? Vale, no, estoy muy arrepentido, mea culpa, no, tú no eres eso, tú eres Espeleólogo. espeleólogo, tú eres lo que tú eres. Ahí va. La gente del subsuelo. Gente Topos. del subsuelo. Estamos hablando, insisto, hoy en Puerta lo Desconocido, programa que realizamos en Onda Jerez, estudio de calle Caballeros 35, Jerez de la Frontera, para el centenar de emisoras municipales y comunitarias de toda Andalucía. Se conoce como la Onda Local de Andalucía o EMA-RTV. Eugenio, le vamos a hablar a toda Andalucía, 100 emisoras que te oyen, cantidad de andaluces que están imaginándose aquella época de tanto misterio. A ver, cualquier monasterio encierra un misterio, porque claro, ¿qué hay oculto ahí? Y ojo, porque la Cartuja es que tiene un montón de misterios. Oye, su parte negra, Manuel. Sí, también. Sí, que se hablaba de que los monjes también, en épocas raras, hacían y deshacían como les daba la gana. Como todos los conventos. Ah, que en todos los conventos hacía. En todos los Todos los conventos se conventos, cocían todos- habas. Igual que los larios de Málaga. En todos el lados. libro de Crónica Negra 2 hablo sobre los crímenes cometidos Por monjes. por monjes, curas, obispos, gente relacionada con la iglesia, ¿no? Bien, no, Son personas, ¿eh? no hay más remedio que hacer Hay que- spoiler, es decir, la leyenda urbana que dice que desde el monasterio de la Cartuja hacia el centro de Jerez no existe. No hay manera de andar. No hay manera de andar, no existe, es una leyenda urbana, pero ojo, una leyenda urbana que se repite en casi todas las ciudades del mundo, ¿Ah, sí? que son antiguas. Tú te vas a cualquier ciudad y te vas a encontrar la leyenda de que hay un túnel que va desde la iglesia tal a la iglesia tal, y si hay una catedral, el túnel que va del castillo a la catedral, y eso es algo común, que por suerte hemos investigado en muchas ciudades europeas, no solo de España, y al final te encuentras que casi todos los túneles se construyen para unos motivos específicos. Sobre todo Y el- para escapar. bueno, esos son vías de escape. Eso se llaman vías de escape que pueden ser reutilizadas de otras conducciones. Pero los túneles se construyen para unos motivos principales, que son para conducir el agua. Ya puede ser para traer el agua dulce o bien para sacar el agua residual, lo que llamamos alcantarillados, cloacas o acueductos. Esos son los túneles principales de la antigüedad. Es verdad ya que si nos metemos en temas de fortificaciones, sí nos vamos a encontrar lo que llamamos vías de escape, contraminas, minas, y en el caso más eclesiástico también nos encontramos las llamadas catacumbas. Entonces tenemos esos sistemas de túneles. Vías de escapes, o minas o contraminas también, nos encontramos los alcantarillados y acueductos y los lugares de enterramientos de catacumbas. Esos sistemas nos vamos a encontrar. Para comunicar un lugar con otro, pues la verdad que es una obra que vale mucho dinero y no tiene un sentido lógico de tener un metro subterráneo para conducir que monjes. Sí, justo. Sí, Bueno, justo. Date cuenta tú. A ver, me gustaría darle un contexto también. ¿En qué año haces tú la investigación de los túneles de la Cartuja? Buah, hace ya un puñado de años. Eso puede ser en el 2012, 2014, por ahí. Casi cuando Sí, hacíamos el cuando programa, hicimos- o sea, casi cuando hicimos el programa, Sí, ¿eh? por eso hicimos el programa, porque saltó la noticia Ajá. de que él y sus compañeros estaban indagando y yo te dije, yo he estado ahí y he abierto una pocetilla que seguramente igual sería la misma casa Este y he hombre entrado y trabajaba- efectivamente hay túneles. Ahora, ¿de qué son? Yo siempre decía que eran de agua. Claro, Porque además la fuente de la Albalizón estaba al lado. Vale, lo primero, ¿por qué? ¿Por qué te vas a la Cartuja? Me voy a la ¿Es un Cartuja. encargo o es algo que nace de ti?
¿no? Como yo llevaba toda la investigación del subsuelo de Cádiz, un compañero de aquí de Jerez, que le mando un saludo, Jordi Páez, que está haciendo toda la investigación, sobre todo numismática, que ha sacado un montón de cosas sobre las monedas de Jerez. Sí, hace poco, además le di una moneda que por cierto no... Es un fuera de serie, vamos, lo que está haciendo todo para otro programa. Lo que está haciendo Jordi es un fuera de serie, que es para que lo invitéis aquí, ya que hay un problema de Francisco la moneda. Jordi, ¿no? Francisco Jordi, bueno, Francisco él Jordi. también encontró Pues me mandó un croquis del sistema de agua en 1923. Pues Paco, ese sistema de, como sabe que yo llevo todo el tema de túnel, me envió un plano que había encontrado en el archivo de 1923 que se veía un sistema de acueducto, de conducciones de agua. Me dijo que yo, mira qué plano más interesante. Cogimos el plano, lo puse en el ordenador, Google Earth, al final estuvimos ahí tirando con el LIDAR y lo pusimos al final en contexto y vinimos a hacer el trabajo de campo. Después de hacer el trabajo de campo estuvimos mirando todo lo que es los albarizones, todos esos campos de cultivo, y es ahí cuando desde ya la foto aérea estábamos viendo diferentes pozos. Lo que no sabíamos si eran pozos de manantiales o bien pozos que te iban a entrar en una mina. Es cuando llegamos a los albarizones, empezamos a hablar allí, tenía hasta alcalde, me sorprendió que era una pedanía de Jerez, pero tiene hasta su propio alcalde. Entidad local autónoma, creo. Claro, y tenía su propio alcalde. Y cuando estuvimos hablando con el alcalde y le estoy hablando, me dijo, no, mira, pues en diferentes casas, verdad que hay aquí leyendas de que tienen túneles. Y hay que tener en cuenta, para que nos hagamos a una idea, de los Albarizones, que es un pequeño pueblecito, una entidad local autónoma, sí, a La Cartuja puede haber en línea recta 800 metros. Sí, más o menos. 500, más o menos. 500 metros. 500 metros. 500 metros. La carretera prácticamente. Bien, pues ahí sí que hay túneles que conectan La Cartuja con ese pequeño pueblecito. Hay diferentes sistemas de túneles, ¿vale? Que es lo que nosotros pudimos hacer. Es verdad que ahí la gente sabía que tenían conducciones, pero por ejemplo nosotros fuimos a casa el primer túnel que entramos, que por suerte fue uno de los principales túneles que había allí en Jerez, que fue el que originó, ahora después hablamos del pleito. Entramos y ese hombre tenía la loseta allí y nos dijo, no, mira, aquí yo sé que hay un túnel, pero aquí no hemos entrado ni nada. Y es cuando nos metimos adentro. Debajo de su casa, Eugenio. En el patio de la casa. En el patio, o sea, imagínense la situación, que tú te compras una unifamiliar y abres el arqueta, sí, y vas a un túnel que va a un monasterio. Claro, pero si tú tienes una casa antigua, que desconozco cómo era la casa de este hombre, tiene una casa antigua con un patio antiguo, eso tiene su aljibe. Para recoger agua de lluvia, eso va indudablemente a los túneles del sistema de cañería de recogida de agua. Pero toda la casa antigua tienen que tener un acceso seguro. Pero allí lo que vimos, ¿vale? Ese túnel me llamó mucho la atención porque ese túnel nada tenía que ver con La Cartuja. Yo creí que estábamos hablando, esos túneles eran para enviar agua a La Cartuja seguramente, pero cuando entramos en el túnel, es verdad que estábamos cogiendo, esto era la parte más baja de los albarizones, donde está la iglesia, que hay una pequeña iglesia allí, pues todo ese túnel cogía dirección, digamos, norte, para ponerte una orientación para la parte alta de la montaña. Al contrario, prácticamente. Al contrario de La Cartuja, y pasando por toda La Cartuja íbamos con un túnel que no era muy alto, era un túnel de 1,20 m. Explícame, por favor, porque evidentemente no tenemos tus ojos, no tenemos tu recuerdo. ¿Cómo era? Describe cómo era ese túnel. Pues ese túnel es un túnel de paredes de ladrillos toscos, de ladrillos de cerámica, con la bóveda también de ladrillos toscos, y a los 20 metros íbamos andando por ese túnel. Tiene en el medio un canal por el cual tenía que correr el agua. Como ya estábamos en la parte, digamos, más final de ese túnel, entonces el nivel del agua pues te alcanzaba casi el ombligo. ¿Qué pasaba? Que llegaba a un sitio que se formaba una especie de piscina de 2x2 y había un pozo que tiraba a la superficie, que es un pozo de registro. Esa piscina se llaman pozos decantadores, que su idea principal es que cada 50 metros se suelen tener esos pozos de decantación, con la idea que todo el sedimento, todas las concreciones queda ahí, y en ese mismo pozo de decantación tenía unas escaleras de unos 20 escalones que te daba acceso a una puertecita que daba acceso a la calle, pero que estaba tapada esa puerta. Es cuando seguimos por el otro lado del túnel, ya ahí te tenías que meter agua al cuello, ya seguimos por el otro lado del túnel, que el túnel ya se reduce, estamos hablando de 1 metro aproximadamente. Y por ahí metidos vosotros. Claro, yo era una lagartija en aquella época, en aquel entonces. Hoy no cabe. Íbamos con oxígeno,
porque los niveles de falta de oxígeno pues te estaba pitando el detector, dióxido, entonces darte cuenta que había mucha materia orgánica, muchas raíces en descomposición, y es cuando íbamos, vamos, el detector desde la boca estaba pitando, y es cuando íbamos con la botella, entonces era un poquito más incómodo, el túnel estrecho, la botella, el detector, la máscara, y es cuando recorrimos ese túnel unos 250 metros. Pero 250 metros, así. 250 metros, pero cuando me llamó la atención que en los últimos 100 metros cambia totalmente la estructura constructiva del túnel, y es cuando nos encontramos con un túnel que veníamos entero hecho de ladrillos, que era un túnel del siglo XVII, una adaptación del XVI-XVII, que había tenido sus mantenimientos, que tú veías que era un túnel que había estado en uso hasta antes de ayer. De repente te encuentras con un túnel hecho de sillarejos de piedra, de carcarenita caliza, hecho toda la construcción, la bóveda también piedra, y también vi trozos de cerámica de época romana, seguramente la cerámica que había allí. Es cuando nos dimos cuenta de que estábamos en un túnel, que ese túnel fue el que originó un pleito en el año de 1543, 1543. En 1543 cuando apareció el túnel, y en 1563 cuando origina el pleito. Pero en 1543 cuando apareció un túnel, que ya en la descripción de aparecer ese túnel te están diciendo que podía ser de época musulmana o romana. O sea, ya en el siglo XVI te están diciendo que el túnel que aparece allí, el trazado de túnel, es un túnel antiguo. ¿Qué pasó? Que apareció ese primer tramo de túnel, que es un captador de agua, que al final era una mina de agua y hay un manantial de agua, hacen un túnel largo de 100 metros con la idea de captar agua en ese terreno, y ya después lo conduzco, ya puedo ser por una tarjea, una tubería, conduzco a donde yo quiera. ¿Qué pasó? Que en el siglo XVI, vamos a hablar del siglo XVI, es cuando dijeron, vamos a conducir ese agua a algún lugar. Ahí es cuando se origina todo este embrollo que hay con los diferentes túneles que tenemos allí, porque ahí tenemos diferentes sistemas de túneles, y todo es por culpa de este pleito. ¿Por qué? Porque primero fue los cartujos, querían el agua que salía de allí. Que la desviaron, ¿no? Los cartujos querían el agua que había allí, que salía de ese túnel de época romana, y el municipio, el ayuntamiento de Jerez también quería el agua, y ahora estaban los dos a ver quién se quedaba con ese agua. ¿Qué pasó? Que los cartujos desvían ese agua y deja la conducción que se empieza a construir el Ayuntamiento de Jerez para llevar agua a la fuente de la Alcubilla, a la iglesia de Guía, pues deja ese conducto que se había hecho, que no es un túnel, que es un conducto de tubería, que hemos encontrado hasta los planos de esas tuberías, incluso que tienen casi unos ganchos, porque las raíces de los árboles se metían y rompían las tuberías y las atarjeas, y tenían casi unos ganchos con cuerdas que terminaban en formas de O, que lo metían contra corriente para jalar y rompiendo las raíces del conducto. ¿Qué pasó? Que empieza ese pleito, y es cuando el ayuntamiento dice que no, que el sistema es suyo, y es cuando los cartujos tienen que hacer otro sistema de túnel. Y es cuando empieza a hacer los cartujos otro sistema de túnel. Y es cuando nos vamos allá a los Albarizones, y en la parte más alta de la plazoleta, donde hay una plazoleta allí muy grande, ahí encontramos ya otro sistema de túnel principal. Ese sistema de túnel, cuando lo entramos en él, que tenemos que entrar por la casa de un hombre que tenía un registro de este tipo de losetas de alcantarilla. Ese pozo era muy hondo, estamos hablando de 18 metros de profundidad, porque era lo más alto de los Albarizones. Nos descolgamos por el pozo con las cuerdas, nos metemos para abajo y entramos en un túnel. Ese sí ya era más funcional, estamos hablando de un túnel de casi 2 metros de altura, 80 centímetros de ancho, tenían el mismo sistema de canalización en el suelo, sus pozos para ir recogiendo decantación de sedimento, pero me llamó la atención de que ese túnel tampoco iba para la Cartuja, iba para la fuente que está allí en los Arbarizones. O sea que dijimos, pues este no es el túnel de la Cartuja, espérate, está aquí todo el mundo hablando de que esto es un sistema de túneles para llevar agua a la Cartuja, y no hemos dado con el sistema de túneles. Y es cuando nos vamos a todo el campo que riega desde los Albarizones a la Cartuja, que hay un hombre, de aquí le mando saludos, Juan, creo que era soldador y herrero, y es cuando en su finca nos dio permiso y entramos en un pozo que tenía, descolgamos también unos 6 metros, más, hemos llevado la tela allí en varias ocasiones, y por fin encontramos el sistema de túnel, que era un túnel, una construcción muy grande también, que enviaba agua a la Cartuja.
Lo más interesante de ese túnel, después de recorrerlo, que lo recorrimos durante unos 500 metros aproximadamente, era el estado de conservación que tiene, pero ese túnel llega un momento que no entras en la Cartuja. Te quedas justo en el otro lado de la carretera de la Cartuja, hay una casetita con una cruz, pues ahí donde te quedas. El humilladero está al lado. Y para la Cartuja lo que te entra es una tarjeta de 40 por 40 que te envía agua dentro. Pero lo más importante, ¿para qué querían ese agua los cartujos allí? Que esa es la gran respuesta. Eso ahora, yo creo que... La gran pregunta que formulamos aquí, espérate, respuesta tuya, que tú has estado allí. ¿Qué crees tú? ¿Para qué? No, sí, lo dimos. No nos dejes con la intriga. Dimos con la clave. Si entramos adentro de la Cartuja, en la parte que no se ve, en la que estaba de clausura, allí tenemos unas grandes albercas de agua que recogía todo ese sistema de agua, y eso eran las galapagueras. Ahí era para criar galápagos. Los cartujos tenían prohibido comer carne y el galápago, la tortuga, estaba considerado pescado. Entonces era su manera de tener un alimento de carne de manera legal dentro de lo que es su código canónico o eclesiástico. Disculpa, Sí. ¿comían galápagos los monjes cartujanos? Sopa de tortuga, ¿no? Sí, Es lo mismo. no, a la plancha. De la especie de... Si hace o a la falta. plancha. Es lo que ha dicho Eugenio. Los cartujos no podían comer carne, porque eran mamíferos, eran animales, entonces podían comer pescado. Y el galápago, no sabían si era carne o pescado. Apesta que no veas el galápago. Como estaba en el agua el galápago, pescado. Sería pescado. Que, por cierto, de hay todas un maneras, yo mogollón de creo que galápagos que es lo que estaba por allí. comentando antes Eugenio. Yo creo que es más prosaico todavía. Los cartujos en el siglo XVIII tenían unas explotaciones agrícolas y ganaderas que eran impresionantes, era fuera de serie. Entonces eso necesita mucha agua. Y a Pancayó un río por lo que sé, pero si lo que la colección que dice que de dónde está la ermita de Uñadero y tal, eso seguramente serviría como regadío para toda esa zona, para darle a los caballos cartujanos, que el caballo cartujano viene del patio que hay ahí. O sea, su industria requería mucho suministro de agua y probablemente sería no solamente para las galapagueras, sino para todo. Pero el agua del túnel va a las albercas. Van a las albercas que hay allí y eran las galapagueras. Más en el plano te viene, en los documentos antiguos te viene, no como alberca para suministro de agua, galapagueras. No se distribuía para aljibes ni Nada, galapagueras. Ese túnel, esa conducción grande, hecha, que es una bestialidad. Pero no te parece a ti, digo yo, que soy totalmente profano en la materia, ¿no te parece demasiado esfuerzo solo para criar unas cuantas tortugas? No, unas cuantas Unas no. cuantas Es no. que Ese era su alimento. Eso es suministro de carne. De proteína. Es de proteína. Y el galápago también tarda en crecer, ¿eh? Era su suministro de carne. Es que tenían que tener carne. ¿Cuántas personas vivirían allí con Luego los tenían las celdas de los carne? monjes, eran, en vez de estar numeradas, tenían por letras. Entonces eran las 27 letras del abecedario, que además la celda era para que la vieras. Eso son una Austeridad ¿Qué absoluta. ¿Qué dices, tío? Eso es lo que me llamó la atención. Tú te esperas un boquete, una celda y te encuentras que la planta baja tiene una especie de capilla, tienes otra habitación en el despacho, tienes una cocina, tienes un huerto para ti que puede ser tan grande como este estudio o más. Y después tienes un segundo piso que tiene tu dormitorio, tiene otra cosita y tiene otro despachito y tiene otra pequeña capillita. Esa es la parte moderna. Si no, que no. ¿Tú crees que en el siglo XVI ya lo tenían también así? Que eso, si se queda el edificio, es todo el edificio, además. ¿Pero qué pasa? ¿Que era gente adelantada o Yo gente...? creo que tenían una forma de vida de puertas para adentro, aparte del recogimiento, el silencio, no sé cuánto, porque ellos hablaban un día a la semana, una horita. Una vida contemplativa es lo que tenían. Pero comodidades tenían, y estoy hablando del siglo XVIII. O sea, eso era... Aparte que también me imagino que al estar encargados entre 28 que eran, de todo el emporio que tenían, eso tendría un trabajo brutal cada uno. O sea, eso tendría sus archivos, tendría sus cosas. Y la dote que tenían que poner también para adelante. Ahí no te va cualquiera, ¿eh? Ni te va a aburrir. Entonces eso tiene un montón de trabajo. Aparte de la oración, encurtar el huerto, no sé cuándo, no sé qué. Los caballos, los caballos, toros, hacer toros, las sopas que las sopas, para como alimentar dice al pueblo. Aburrirse, no se van a aburrir, les falta tiempo para Que era rezar. de Galápagos también. También, Claro. efectivamente. Sí. En los pozos de registros que estuvimos viendo, cuando quitas la tapa del pozo, abajo te viene el símbolo de la Cartuja con una fecha de 1970, por ahí aproximadamente. Entonces yo creo que toda esta leyenda está alimentada porque esos túneles fueron mantenidos hasta hace poco, a la vista está de esos sellos que hemos encontrado en esos pozos de registro. Y ahora tú imagínate tú, un agricultor ahí en el campo arando trigo y de repente se Ves salir un gaso de un boquete, ¿sabes? Y vuelve, y que él sabe que hay un túnel. Al final la leyenda
corre de que, oye, los cartujos salen por estos boquetes y se meten. Y ojo, que seguramente lo utilizarían A ver, que, para se- salir, no que sé, eso se ha dicho, que han aparecido monjes directamente en los albarizones. Pero Una cosa no quita la Pero otra. que creo que- ¿Por dónde? Pero, claro, ¿y por qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde y por qué? Ahí está ¿Por la qué? cuestión. No, pero ¿Por yo qué? digo, ¿Qué se ¿por van a dónde? esconder? Porque nosotros no hemos encontrado el túnel de conexión que sacaría de la Cartuja a lo que son ese sistema de túneles, porque no hay, es una tarjeta pequeñita. Y ya te digo, yo que voy con equipos, que me meto por todos los sitios, me voy a meter seguro si entro, no me veo yo un monje con el hábito metiéndose por ese hueco porque es inviable. Es imposible. Vamos a ver, que tú eres muy, muy profesional y tú no eres como Ángel, que Ángel en un momento dado puede... Ya me tocó, ya está. Sí, no, a ver, tú eres como yo, que puedes fantasear. Pero Eugenio es un tío, Sí, sí. permíteme la expresión, a nivel profesional muy cuadriculado. ¿Qué te has encontrado en los túneles? Agua, sistema de conducción de agua. Venga, va, cuéntame más cosas. No, No hay nada, no hay nada. Nada. no hay nada. Y además- Sistema En los de- túneles, a ver, decidme si me equivoco. Cuentan las malas lenguas que algunos túneles que unen iglesias o centros eclesiásticos, monasterios, Ah, sí, en etcétera, otros lados, sí, claro. vale, era un lugar furtivo de encuentro entre personas eclesiásticas. Eso se ha dicho siempre. ¿Eso se puede demostrar? Pero furtivo de encuentro de monja con el cura, ¿te refieres? O cu- Para eso no hacía falta meterte Eso no ahí. creo yo ¿No? que se meta allí. Yo creo que no, algo, no es necesario. algo común, pero es algo común que sí me llama mucho la atención, que me he encontrado aquí en túneles en Roma, por ejemplo en el acueducto de Trajano, que también estábamos en un convento, es la cantidad de graffiti de época del siglo XVII, siglo XVIII, pornográfico, que te encuentra muchos falos, te encuentra también vaginas, Espérate un momentito. A ver, grafitis del siglo XVII. y XVIII, sí, sí. Pero eso será una obra maestra, no será un grafiti. No, un grafiti no, es un acto de vandalismo. Estilo compadre, No, pero el graffiti vandalismo del siglo debe ser- XVII. Ah, ya había en el siglo Aquí XVII está yo. grafiteros. Sí, Yo lo he claro. visto. Ya Yo lo el sé. año me ha enseñado algunos que otros. En grafitos. Muchas firmas con fecha, barcos, cosas intrascendentes. ¿Tú sabes Pero dónde? yo encontrarme en un monasterio, que he montado en un monasterio, y encontrarte penes, falos, vaginas, pero no puesto de esa manera, sino en escenas pornográficas, digamos así impuestas, y decir tú, espérate, que es que esto lo ha hecho Cura, un cura, bueno, un religioso. estaba- Es que esto lo ha hecho un religioso, estaban ¿sabes? los... Es Yo más, recuerdo, con unos túneles que fui ¿Cómo contigo hace? una vez, por cerca del puerto. Por Sí, y San ponía, Cristóbal. y ponía Lo que había era, de vez en cuando los te legos, encontrabas me acuerdo ahora, eso lo te hacían los encontrabas- legos. Legos. como unas cruces con una fecha. Ah, sí, eso sí. Eso toda de la pinta de. cantería. Claro, y pintado, o sea, como de. Aquí se ha muerto fulanito. Ah, sí, o una ponía aquí Sí, sí, murió sí. por gas, no sé qué, no sé Exactamente. cuánto en el siglo XVIII. sí. Que los todo, legos sí, sí. eran los que se iniciaban, pero la mayoría de ellos eran forzados, o porque eran los niños pequeños de la familia, es muy grande, había que colocarlos donde fuera. Entonces hay muchas noticias en la historia de Jerez, que es lo que más he mirado yo, en las cuales pues se ordena incluso detenerlo, porque iban además con espadas, formando escándalos, borracheras. Las primeras noticias del carnaval de Jerez, del 1400 y pico, ya te habla de los escándalos alborotadores que formaban los legos, y era gente que esa gente iban a acabar haciendo curas, o frailes o obispos. En la edad antigua, en la edad antigua. Edad Media, la Edad Antiguamente, Media era en la Edad terrible. Las familias nobles o con recursos, el primer hijo iba a seguir la tradición del padre, iba a ser el noble, segundo hijo iba a ser soldado, militar, y el tercer hijo iba a ir a la iglesia. Y si era Y no se mujer, mueve. pues la mayor Beata. beata o monja, o se la colocaban al primero con su dote correspondiente. ¿Qué tenemos que conocer, Manuel, tú como historiador, de la Cartuja, que todo el mundo lo tiene que tener muy claro? Porque, a ver, se ha vinculado el caballo cartujano a la Cartuja, ¿eso es verdad? Creo que sobre eso hay determinada polémica, ¿eh? Bueno, Algún que otro experto ha dicho... Bueno, en fin. entonces no hablamos. El propio nombre lo dice, caballo cartujano. Ya con lo demás ya sobra el debate. ¿Eran ¿no? los monjes los que Eran los entrenaron y adiestraron este tipo de caballos? Y la selección. La Sobre selección. todo la selección él la quería. Y las cuadras que tenía el Claro. convento te lo atestigua todo, que después la Cartuja cuando desaparece por la desamortización, precisamente por los dineros que había, lo que pasa es que la desamortización, todo el mundo se cree que era para favorecer al pueblo y lo que favoreció al rico, que era más rico, porque era el que tenía dinero para comprarlo.
Entonces ahí había La cuadras, había caballos. desamortización de Mendizábal, ¿no? Es que hubo varias, la de Madoz, hubo varias. La de 1923, de Mendizábal, Hubo varias, pero la más gorda fue la de Mendizábal, que además era judío. Sobre el tema de... Cristo judío. Al margen de las ganaderías y de todo, cosas que han pasado, además de la batalla del Sotillo, que hemos hablado, que una luz apareció de buena primera. Pero fíjate cómo se repite esa imagen en la cantidad de... En Tentudia, en un montón de Tenturia sitios. también estaba yo allí, aparece una luz y los 100 cristianos matamos a los 2 merimboros. Pues esas son las visiones, ¿no? Sí, Esas sí, son las sí. apariciones, ¿no? Pero Como que es un la lugar Virgen de común. Rocío, como Ya la es Virgen de Lourdes. Exactamente igual. Mira, una cosa que, aunque me salga un poquito Pero, del no, tema, discúlpame, pero lo de la luz, ¿a qué lo atribuyes tú lo de la luz? Fue tanto que habláis. Pero que hay un tío que se pone a escribir no, o una mujer que se pone a antiguamente, escribir o sea, es tampoco- y que dice esto se lo vamos a atribuir a una divinidad o una deidad que ha aparecido Yo no aquí. te digo que no vean una luz o no, probablemente la vieran, igual que se ha visto a lo largo de toda la historia. En esa época se atribuía a la Virgen María, posteriormente se atribuirían a los ovnis, posteriormente se atribuiría a lo que sea, pero el fenómeno lumínico, Pero tú te imaginas a un ovni apoyando Pero o es decantándose de un bando. no, Bueno, o sea, no Antonio, es un ovni, es el tema de la luz, es sin que más. antes de que No es un apareciera ovni, el no es porque tema sea un ovni, claro. todo era tema mariano. Tema mariano, era de la las Virgen. apariciones, los no sé cuántos, todo. Y probablemente. Y muy no sé, pocas veces un Jesús o Cristo, muy poquitas Es un tema veces. cultural. Siempre es la bien. Y hace poco estuve mirando cuando el tema de los olivos Sí. olivos milagrosos. Estuve porque en San José del Valle en los años 60 hubo una movida, todo el mundo iba allí al olivo y digo, voy a indagar un poquito. Y es que lo del olivo es desde tiempos inmemoriales. Lo del olivo, Lo del olivo, un olivo que te cura. Que te coge una oliva o el aceite de ahí y te cura. Te cura o te eso es atávico transporta. también. Y eso ha pasado en muchos es sitios en atávico. España, que todavía existe, y en Europa y en todos lados. Eso ha Donde- pasado. Donde hay olivas, claro. Y ha pasado durante un montón de eras y seguirá pasando. Eso. Pero Pero está también- demostrado, por ejemplo, de que hubo. Después se supo que el de San José del Valle fue una estafilla, ¿no? Era para vender aceite. Mm. Es que ahí precisamente. entramos mucho, Claro. que tenemos que entrar mucho en lo que es relato histórico Claro. y analizarlo con lupa, con los intereses socioeconómicos de la época. Mártires se necesitaban, y cuando estaba la cosa baja de moral, de culto religioso, hasta la misma Iglesia Católica decía, señores, que necesitamos algo, Y hay que un sacar. milagro, necesitamos traerme un mártir para acá, Pero eso- necesito algo. Pero eso Claro, no varía pero eso- mucho. Sí, por relatos. Al No, final también tenemos- con el relato. Hay que decir que aquí apareció tal o otro. Entonces, Claro, tú eso ten hay en que cuenta, cogerlo. tú por ejemplo, te encuentras una virgen, por igual que pasa en Baza y Guadix con Cascamorra y pasa en tantos pueblos. Te encuentras una virgen, el que encuentra a la virgen se la lleva a su pueblo. Montan una, en vez de la ermita, ya tiene una catedral. Te hablo de Edad Media. Una catedral significa una urbe. Una urbe. Ya tiene una ciudad, un reino, o sea, un poder político, un poder económico y un poder administrativo a consecuencia de que la Virgen me la ha puesto ya ahí. Entonces ya vienen también las batallas de me la lleva a mi pueblo, etcétera, etcétera. Pero una aparición llevaba mucho dinero. Es que todo tiene su conque, porque cuando estuvieron los visigodos, que eran cristianos también, y llegan los moros, todo el que tenía una virgen, un santo de aquellos tiempos, lo escondía. Lo del olivo, que me acabo de acordar, es porque encuentran una pequeña virgen escondida en el tronco de un olivo. La Virgen de Jerez de la Merced apareció en un horno, que por eso dice que es negra, que está quemada. No, en la madera es diferente. Ya Vamos, atacado. podemos Ya empiezas a tirar, ya te empiezas a aburrirse Empieza- de cosas, que sí, claro. que sí, Astarte, que sí. apareció en que un más horno todavía. porque alguien la escondió Eran- cuando llegaron eran los moros. Unos monjes, creo, si no recuerdo mal, ¿no? La Virgen de la Merced, si no recuerdo La mal. Virgen de la Merced viene de la Virgen de Palma de Algeciras. Es que hay un poco lío ahí también. Vale. Pues no nos Pero metamos bueno, en lío. vamos a lo que vamos. Un día podríamos hacer un programa de la Virgen de la Merced, digo. Que podríamos hacer un. Bueno, de la patrona. de cosas de la Cartuja, una cosa sorprendente ha sido lo de las mujeres, ¿no? Que me sorprendió, que después de toda una vida o 500 años sin poder entrar, se dice que María Cristina, la mujer de Fernando VII, entró en la Cartuja, que estaba prohibido, y los monjes iban marcando con tiza las lozas que Los pisaba y luego las cambiaron. Anda ya. Sí. Sí. O sea, que por Eso- donde eso estaba- pasó María Que está, Cristina. Sí, está profanando el Estaba sitio. profanando el sitio porque las mujeres no podían entrar. Y después fue de mujer. Entonces, Y después fue- ¿qué pasa? Como ha tenido tantas vicisitudes, luego sí han entrado mujeres, pero ya no era Cartuja de monje. Porque date cuenta que la Cartuja, la reina Victoria estuvo en el año 20, y Alfonso XII y Victoria Eugenia en el año 25. Lo que pasa es que ya desde el 1853 no había monjes. Pero la paradoja de esto es que se van los cartujos y llegan las hermanas de Belén. Y se dejan que Y se metan. se dejan que se metan ahí. Que por cierto, entraron en el 2002, se fueron en el 2017. Tuvieron 15 años.
en un sitio donde, hipotéticamente, porque al final ha sido todo así, no podían entrar las mujeres. Es las curiosidades que tiene la Cartuja. Es un poco una ironía, ¿no? Para la propia orden cartujana, que yo creo que quedaba solo el reducto de Jerez y en Brasil había otra. No, quedan varias. Quedan varias, ¿no? Pero eso ya te digo, Bueno, está la de Miraflores, que la de Miraflores tiene mucha vinculación con Jerez también, que también tiene una historia impresionante con el conde de Puerto Hermoso. Fijaos, No sé si sabéis la historia esta. Que Cuéntala. tiene este hombre mucho dinero, muchas bodegas, mucho poder. Donde ha estado la Policía Nacional, ese era el Palacio de los Puertos Hermosos. Sí. Y este hombre pues se echa una novia, tiene un accidente con el coche, muere la novia y él iba al cementerio, porque le pasa en Burgos, va al cementerio y siempre escuchaba unas campanas. Siempre escuchaba las campanas hasta que se acerca al monasterio y se mete de cartujo. Y acaba siendo abad de la Cartuja. Murió en la de Valencia. Pero de ser una persona situada con el polo, los juegos que tenía, el dinero y lo dejó todo. Yo recuerdo, me vais a permitir una pequeña anécdota porque yo era muy, muy pequeño. Mi padre tenía una furgoneta, yo trabajaba con él, le echaba una mano en el campo y a lo mejor, ¿qué te digo yo? Íbamos por aquellos campos a cortar hierba para las vacas, ¿no? Yo iba con mi padre en la furgoneta y recuerdo una imagen, ya atardeciendo, de ir por la carretera de la Cartuja y en medio de la carretera, tal y como os lo cuento, una docena de monjes parando a mi padre. Mi padre parar el coche en medio de la carretera y montarse los 12 monjes. Los 12 monjes. Los 12 monjes en la furgoneta. Era una furgoneta, claro, no pararían cualquier coche. Mi padre llevaba una furgoneta donde cargaba la hierba, bueno, las cosas del campo, ¿no? Y los monjes le decían, no dónde va usted, sino le decían dónde tenía que llevarlos mi padre. Bueno, porque los conocería o... Que no hacerle los conocía. Estamos hablando de otros tiempos también. Estamos hablando, fíjate, yo tengo 52 años, estamos en 2025, yo tendría 7 añitos, 8 añitos, estamos hablando del año 79, año 80. Todavía la iglesia Esto, tiene un peso claro, a lo social. mejor lo que cuento le ha pasado a otros ¿Pero jerezanos. eran cartujos o eran fosores? No, eran monjes cartujanos, era impresionante ver la imagen de los 10, 12 monjes en medio de la carretera, paraban a mi padre, claro, verían un camión, un coche que se adaptaba a los 12. Sí, para que los llevara. Ese no va a llevar. Claro, no, cualquier autoestopista te dice, oye, ¿hacia dónde va usted? Ya, acérqueme. No te varías tu ruta. No, ellos le decían a mi padre dónde iban. Que yo no sé si era la zona del Lomo Pardo o no sé a dónde se dirigían. Allí, pero mi padre los tenía que llevar, ¿no? O sea, era una autoridad en ese momento. Ahora que estás diciendo eso, una de las historias que sí nos quedamos por investigar es que una mujer que trabajaba dentro de la Cartuja nos comenta que las monjas tenían un túnel, pero que no iba a dirección para la Corta o para los Albarizones, sino que cogía por debajo del campo de cultivo, que el túnel estaba adaptado, que tenía luz, y tomaba dirección como para el puente de la Cartuja, como dirección para la ¿Para la venta? Para la venta del Lomo Pardo, para esa parte. Y ese túnel, al final, nunca nos hemos dado con él, hemos estado dentro de la Cartuja, hemos estado en la parte más, digamos, que no se puede ver, y no hemos tenido ni siquiera un sitio donde poder decir, este es... O sea, eso sí que es una leyenda, Eugenio. Esta mujer con pelo y señales, y no es la primera vez que me lo dice. O sea que No es el primero estamos hablando de que existe un túnel con luz incluso, luz eléctrica me refiero, ¿no? Y un hombre que caza patos, porque yo entrevisté allá a todo el mundo, que caza patos por el río, que iba con la barca cazando patos, me comentaba de que él ha visto la salida de un túnel en ese río por allí. Y yo le dije, ¿pero en dónde? Como esa ribera del río tiene una vegetación brutal. Y se pone que depende de la época del año, por eso me ha llamado la atención lo que tú dijiste. Claro, antes. Depende de la época del año, se ve en o no sequía se ve. seguro que se encuentra. Pero es difícil llegar. Y ha visto a los monjes por la orilla de ese río, como si hubiera una playita allí y como que hubiera un túnel directo a la ribera del río, que tiene sentido, de tener como tu vía de escapes al río, en donde tenga tus barcas para coger agua, o para coger material, o para cargar. Eso es enorme, o sea, lugares, puntos donde podemos montar. La salida de un túnel de la Cartuja tiene 800 sitios donde meterlo y tener los medios recogidos. Claro que o sea, sí, eso llevado de una losa. Tú acabas de levantar la liebre, lo sabes, ¿no? Sí, Yo confío en tu profesionalidad. Te creo a pies juntillas. Tengo esa costumbre. La gente que viene aquí a Puerta de Desconocido los creo. Otra cosa es que lo que me cuenten yo pueda estar o no de acuerdo. Pero fíjate lo que acabas de decir. Tienes constancia de que hay un túnel moderno incluso con determinada... Bueno, que tienes un relato. Un relato. Pero
todo esto me lleva a una conclusión que yo te la quiero verbalizar, y de hecho te pregunto, ¿se te ha podido escapar el túnel que va a Jerez? No, iba para el otro lado. ¿Eso es una vía de escape? Sí, no me estás entendiendo la pregunta. Ah, ya, sí. Tú constatas que tú has visto túneles que con fines, digamos, para el transporte de agua o para que vaya por ahí el agua. Pero geológica. Acércate, Eugenio. ¿Tú me puedes decir a ciencia cierta, cuidado, Sí, te lo que digo. es imposible que haya un túnel, como cuenta la leyenda urbana, que va desde el centro de Jerez, desde la catedral? Porque, ojo, no se habla de un punto indeterminado. Bueno, se se dice... habla de la ermita de Guía. Sí, No, pero En la Manuel, mitad de guía Es para una agua. mina de agua, pero Eso- yo creo que todo este mogollón viene precisamente No, por esa eso lo comento- cañería. Eso lo puedo comentar bien. Claro. Esto fue porque intentaron llevar agua al centro de Jerez. ¿Qué pasó? Que es imposible por el desnivel que hay. Entonces Efectivamente. los arbarizones están más bajos. Y es cuando el agua se pudo llevar a la cota del agua. Que ¿y con si no el es desnivel agua? es mitad ¿Y de si no guía. es agua, Eugenio? No, Pero sí, yo sí, creo es que- que- y sí, es y es- muchísima que la distancia. tubería Es que es no, imposible, no es tiene, imposible. no tiene Pero capacidad. ¿y si se te ha escapado? ¿Y No si se me está? ¿Y escapa. si está? No se me- Eres sobrado, Eugenio, ¿eh? No se me Eres escapa. sobrado. Si metimos el lead y todo, que va, no se nos escapa. Seguro que no. Si Es, hubiera habido ahí... es imposible que haya un túnel que va desde la Imposible. catedral Imposible. en la parte... ¿Catedral es zona oeste de Jerez? Imposible, yo te digo que más imposible. Está mirando Sur- suroeste, ¿no? Suroeste, ¿no? Estamos Sureste. hablando que para construir un túnel de esas características tienes dos sistemas para hacerlo. Bien, como mina, que mina es, hago un boquete, voy martillando la roca, voy tallando la roca, o bien como galería, hago una gran zanja, construyo los ladrillos y después la entierro. Si hubiera sido en modo de galerías, hubiera quedado al final en cualquiera de las obras que se haya hecho en todo ese trazado urbano, hubiera aparecido. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que estaríamos en una cota de 2, 3, 4 metros. Y si hubiera sido una mina, cada 50 metros, por temas de sacar materiales, ha tenido que hacer pozos de registro, hubieran parecido uno de esos pozos de Y la registro. ventilación. Ventilación. Un túnel tan largo, No, necesita aparte que te mueres. Pero el pozo de registro lo vas a Aire tener que ¿Cómo, hacer. cómo que te mueres? Te asfixia. En un Que te túnel. asfixia, que te ¿Sí? asfixia, claro. Y los Sí, sí, gases, sí. las emanaciones que hay de Eso la lo propia sabe, tierra. Hemos estado hablando precisamente de eso. Sitios cerrados durante y no hace mucho tiempo. El aire no circula, ese aire pierde el oxígeno. Mira, en el libro de Tú entras Crónicas ahí y que no Negras sabes. Accidentes Mortales, que acabo de entregarte el ejemplar de Álvaro, Que tienes que venir a contarlo un día. vendremos y hablaremos de accidentes. Hablo precisamente de la gente que se muere de asfixia. Asfixia por meterte en cañerías, y tuberías. Es un y trabajo sitios así. confinado. Nosotros Trabajo vamos súper que- equipados por eso. Bueno, ¿no? en la fábrica nuestra, para tú entrar en un sitio confinado, no veas la que tienes que liar. Pero entonces, totalmente descartado. Ese descartado, el que te va para el puente de la Pues Cartuja, ese creo, y no te lo puedo decir un 100%, pero creo que sí existe más porque tiene un sentido logístico. Tiene un sentido logístico de que quiero un túnel que me lleve a la ría del Guadalete, donde voy a Estaba hacer el mi mo- autopista. es que eso es era mi un autopista- molino. Sí, Es que eso no era una venta. No. Ahí. Una cosa estamos hablando, el molino de la Corta, que ha excavado Esperanza Mata y Luis Cobo. Yo estoy hablando para el lado opuesto. Vamos a ver, el puente de la Cartuja, Yo estoy hablando para donde está la venta Cartuja. Yo Sí, estoy- en la venta Cartuja había un molino, ¿no? La venta Cartuja, eso era un molino y se Sí, movía eso con las sí, propias eso aguas. sí, el molino. Yo Y la estoy venta, si hablando- te vas abajo al fondo de la venta, Sí. ves todavía. Yo estoy hablando ahora mismo lo que ha aparecido. Pues eso es la corta, que la nosotros corta, ya lo también que ha hicimos. aparecido en la corta, que eso Sí. en su día cuando estuvimos hablando, fuimos allí, que decían que había un túnel, no sé cuánto, y ya se sabía que era un antiguo molino. Pero lo que yo hablo es que tiene sentido que ahí hubiera un embarcadero, que los cartujos tuvieran su embarcadero, porque al final Río Guadalete era su autopista principal. Estamos hablando que estos señores se iban a mover en barcas y en embarcaciones, seguro, y iban a utilizarlo con la bahía de Cádiz, era un lugar comunicado. Pasa que ahora no se puede comunicar por la represa que se hizo, pero ese lugar era la autopista y tú vas a tener un túnel para suministrar materiales. Han pasado cosas extrañas. ¿Tú recuerdas, Manuel, cuando hicimos el programa de la Cartuja, que aquel historiador que había estado con nosotros durante el programa no dijo nada y cuando ya cortamos, nos fuimos en el pasillo de Onda Jerez, dijo, es que han pasado allí cosas raras. Y yo he visto cosas, digámoslo así, sobrenaturales. Bueno, eso es una recopilación de cosas. Para mí el dato más... Bueno, la presencia de la niña de la curva en la Cartuja es... Bueno, sí, que fue el policía a denunciarlo. Es también que fue un agente a la comisaría a denunciar que... Vamos a contarlo. Una persona vio un monje
Un monje sin piernas, sin brazos. en medio de la carretera. No, los míos tenían piernas. Los que paró mi padre para llevarlos, esos tenían piernas. No, pero los que fueron a denunciar a comisaría, que nos lo dijo Pepe Cirera, que es policía municipal y le cogió en aquel momento, fue de que un hombre pues tuvo que frenar porque se le cruzó un monje sin piernas, como un espectrograma. Espectrograma, sí. Y pues inmediatamente fue a denunciarlo porque por poco no lo atropella o lo atropella, ¿no? Que no recuerdo yo bien si lo atropelló o tal, en fin, y estaba ahí sin piernas. Eso fue uno de los... Pero espérate, que es que fue a comisaría, denunciaron fantasma. Sí, ¿Habéis sí. oído algo? ¿Sobre qué año fue eso, más o menos? Eso fue en los 80 y algo, 81, No 80... conocemos esa historia, curioso. por ahí. Pero que fue, imagínate, a ver, si nosotros pudiéramos abrir el micrófono a la cantidad de gente que nos está escuchando en toda Andalucía, bueno, y a través de la plataforma iVoox, en el mundo entero, de cuánta gente ha visto claramente un fantasma, tendríamos un montón. Pero de cuánta gente ha ido a denunciar a comisaría que ha visto un fantasma, Un monje, claro, es que un monje, porque y un tenía monje. capucha, vestido igual, pero dice que lo que decía es que no había visto las piernas, que por lo menos no tenía piernas, y que iba como levitando. Pero es que todo eso es que Es muy fuerte, ¿eh? Se repite, Se repite, que no es la niña de la No, no, curva. Es Era el monje de la curva. Algún día podremos dedicar la cuestión al una monje. historia muy interesante que también escribió nuestro amigo Antonio Mariscal, una novela, es el nazi que estuvo de portero en la Cartuja, que estuvo muchos años. Cuando hablas de nazi, ¿te refieres a un oficial del ejército de las SS? Un espía nazi. Este hombre, por lo visto, se llamaba Roberto Lañas Vallecilla, que quizás la gente lo habrá escuchado, era una especie de playboy, un tío que había estudiado bastante, sabía varios idiomas, ruso, inglés, francés, y este hombre pues se mueve por las esferas hasta el extremo. Él era colombiano, había nacido en Bogotá, había estado en un seminario, había estado en Italia y por lo visto le gustaban mucho los líos de falda, aunque iba para cura. Después se arrepiente de que le cuesta, digamos, la bronca de la familia, él vuelve tal, pero él vuelve a estudiar a Alemania, primero en Francia en el año 38 y por lo visto lo fichan los servicios secretos alemanes y lo mandan a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, él era un galán, un tío guapo, un tío alto, pues se enrolla con la hija del almirante de la flota norteamericana y comete un error, que él hace una carta de esta con letra invisible y la descubre la chavala, la hija del contraalmirante y se la enseña al padre. Entonces pues lo pillan, lo intentan, lo enjuician y lo condenan a muerte incluso, y él alega de que lo que estaba en la carta era lo que había sacado él de revistas americanas. Que es lo que te hace a ti dudar un poco de si era verdad o no era verdad que este hombre fuera espía. Lo cierto es que estuvo condenado a la silla eléctrica y lo salva el presidente de Colombia. Cuando vuelve a Colombia es un héroe. Después él vuelve otra vez a Europa y de Europa acaba en la Cartuja. ¿Pero cómo acaba en la Cartuja este tipo? Pues cosas de la vida. Por lo visto él está en Francia, escucha lo de los cartujos, se preocupa, va a Grenoble, creo que es donde está la Cartuja de allí, va a Burgos, a Miraflores, y en Miraflores, después de estar un tiempo para ver cómo es el tema, Le gusta. y se viene para Jerez. se viene para acá. Qué bueno. Y aquí el tío pues muere en el año 68. Bueno, también hay que entender la de cantidad de ¿Se llamaba? la cantidad de espías nazis Bueno, que le hemos dado nosotros aquí un poquito de apoyo. Tengo amigos- Aquí dices, Cádiz. aquí en la Bueno, provincia. en el campo de Gibraltar, Había bueno, Yo he hecho Y el no solamente documental espías. para Canal Historia de Persiguiendo a Hitler, que lo estuvimos haciendo. yo también participé en Algeciras con esta gente Y de... estuvimos haciendo el documental en Algeciras, Chipiona, Sahara, la playa de los alemanes, el colegio alemán de Cádiz. Upwell. Pues escuchadme, me lo anoto como temazo. Ahí, Wayne Nazis en la provincia de Llamamos Cádiz. a mi amigo de Wayne Algeciras, que ha escrito 2 libros, No. y Agustín... Mira, ahora Luis mismo- García Bravo ha escrito también del Wayne tema Jamison- de los maquis y los espías. Wayne Jamison es un escritor que además derrota. Además, se llama Wayne Jamison, pero derrota. Y no sé, tiene ya 4 libros escritos sobre la temática esta de esvásticas en el sur. Estás hablando... Yo he tenido hasta las grabadoras nazis en mis manos aquí. Oh, qué bueno, eso hay que traerlo. Estás hablando con el que dobló la película de Quinipa, el nazi de las 1000 caras, que soy yo. Y yo no me acordaba. Que este punto de esta Bueno, tierra es mortal. escúchame, te voy a decir una cosa. Me gusta el tema de los nazis. Más me gusta un enterramiento. Oh, maravilloso. A mí una tumba me gusta... Las tumbas me gustan hasta con tomate, ¿Será Manuel. para descansar? Sí. Bueno, hay una cosa que me ha llamado se muchísimo la supone. atención. ¿Existen los ocupas de tumbas?
Ocupas. Ya lo que faltaba, ocupas del que más te allá. ocupen la casa y encima que te ocupen la tumba. Si tiene un minuto. No tengo un minuto. tiene No, Vale. escúchame, pero... Te iba a decir qué querían hacer con la Cartuja. Desde un manicomio, desde una penitenciaría, desde un convento benedictino, hasta un panteón de hombres ilustres, que en vez de hacerlo en San Fernando lo iban a hacer ahí. Qué bueno. El manicomio de Miraflores de Cádiz lo iban a hacer ahí. Fue cuartel de la remonta, fue cuartel del ejército, escuela de agricultura. Y bueno, y ya luego si entramos en incendios, el tema de los abandonos, asesinatos en el camino a la Cartuja o incluso dentro de la Cartuja. Y eso me lo dices al final. Rayo. Que hubo Joder, asesinatos en la Cartuja. Claro, si es que teníamos que hacer 40 programas de la Cartuja. Programa de los muertos podemos meter. Bueno, Exactamente. date cuenta que con el nazi, el Roberto Laña podíamos tener 3 o 4 episodios. Manuel Ramírez, historiador, geólogo, amigo Eugenio Belgrano, Peleólogo, es peleólogo, ya lo he cambiado la profesión. Yo estoy con la manía de cambiar la profesión. Ángel Benítez, en doctora en medicina. Os espero la semana que viene a ver dónde reposamos en paz. Requiem in peace, ¿no? In Domini Patris, In Domini Spiritus Patris. Sanctis. Gracias, señores. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Andalucía. Gracias.